Ya me la habilitó, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bueno, veíamos de que nosotros cuando hablamos de un pensamiento racional, ¿no? Cuando hablamos de orden, de estructura, de pensamiento, de razón, hablamos de una suerte de discursos que vamos a crear para poder justificar lo que afirmamos, ¿no? Recuerden ustedes que la filosofía siempre ha querido acercarse más al episteme, que es un conocimiento fiable, y alejarse de lo que es la doxa, que sería la opinión, ¿no? La filosofía no es opinión. Y justamente en aras, ¿no? De que esa razón que quiere utilizar para poder explicar los fenómenos requiere que esa razón se apoye en argumentos que sean lo más confiados posible. Entonces, la teoría de la argumentación de por sí no está vinculada a un filósofo. O sea, no es que como Kant, ¿no? Que propone algo, no es como Nietzsche, no es como Marx, ¿no? Sino que es algo un poco transversal. Transversal que surge, ¿no? Justamente por una cuestión de la necesidad que se tiene de que no caigamos en considerar dos enunciados con igual fuerza argumentativa. No confundamos el hecho de decir que porque alguien dice algo, ya debemos creerle. O eso que se dice ahora, ¿no? De que se dice ahora que cualquier opinión cuenta. No cuenta cualquier opinión. Lo que cuenta es el tema de cómo argumentamos las propuestas que podemos hacer. Entonces, cuando este pensamiento de lo que sería el tema de la argumentación aparece incluso, ¿no? Teniendo en consideración primero asociado a lo que sería el procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en realidad esta codificación y decodificación de mensajes involucra muchos aspectos. Por ejemplo, en esta codificación y codificación puede intervenir los elementos de comunicación que están presentes al momento de incorporar información a nosotros. Podríamos hablar de repente del receptor, ¿no? Como receptores, no es igual un mensaje dirigido a un niño que a un adulto. Y la estrategia que debemos utilizar para poder dirigir un mensaje a un niño o adulto puede cambiar. Podemos dar el mismo argumento, pero en función del receptor tomaremos decisiones para lograr algún tipo de aceptación de ese argumento. Por ejemplo, si tú le dices a un niño algo con un títere, el títere va a ocasionar algún tipo de impacto en el niño que le haga realmente prestar más atención a que si se lo dicen dos personas comunes. Entonces, los elementos de la comunicación intervienen, ¿no? Para poder entender mejor cuál es la estrategia de argumentativa que hemos empezado a desarrollar. Y también, por ejemplo, ¿no? Surge otra postura que es el tema de la lingüística del texto, que tiene que ver con apoyarse en lo que puede ser la gramática, la semántica, la sintaxis, en aras de que esas herramientas nos permitan también poder comprender mejor la fuerza argumentativa que está detrás de cada uno de los elementos que se puedan hacer. Por ejemplo, en el caso de la lingüística sabemos la fuerza que tienen los sufijos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en publicidad, ¿no? Le llaman la grandaza de Inca Kola, ¿no? Le llaman de repente lo que sería el tema de algún elemento que se pueda dar como cañonazo, ¿no? Ese uso, ¿no? De lo que es el aumentativo también tiene una implicancia, ¿no? En la forma como entendemos el argumento. El uso de repente de algunos adjetivos junto a lo que puede ser algún tipo de sustantivo también hace que también genera, ¿no? Algún tipo de impacto. Entonces, esto surge ¿por qué? Porque queda en evidencia de que lamentablemente no ocupa la fuerza necesaria a la lógica. O sea, la propuesta de Aristóteles que surge, ¿no? Como habíamos conversado, justamente por darle un poco de sentido ante la presencia de los sofistas, quienes justamente utilizaban la retórica, se basa en eso, ¿no? En construir una forma de razonamiento que esté a prueba de balas, que sea a prueba de balas, ¿no? Que siempre tengamos que llegar a una conclusión basada en premisas que sostengan la conclusión. Pero nadie habla así, pues. Nadie elabora un discurso, nadie presenta un discurso de esa manera.
sino que todos lo que hacemos más bien es presentar discursos apoyados muchas veces en algún tipo de estrategia para convencimiento. De repente, cuando queremos pedirle algo, papá se convierte en papito, ¿no? Entonces, generamos algún tipo de estrategias para poder argumentar apoyados en elementos retóricos. Entonces, sería un poco inútil no utilizarlos o no estudiarlos en nuestro caso si es que están presentes y realmente tienen impacto, ¿no? Un ejemplo claro podría ser el tema de la publicidad, ¿no? La publicidad, si ustedes revisan los comerciales, están dirigidos principalmente a las emociones, están dirigidos principalmente a las aspiraciones y muchas veces nos convencen, ¿no? Con esas aspiraciones, con esas emociones de adquirir el producto que nos ofrecen cuando sabemos que de repente no tiene esa verdadera consistencia, pero aún así lo hacemos. Un ejemplo que se me ocurre en este momento podría ser el de desodorante Axe, ¿no? Que cuando nos lo venden, no nos dicen el tamaño de la fragancia, no nos dicen de repente la composición química, no nos dicen tampoco, ni siquiera hacen mucha fuerza en lo que podría ser la fragancia, sino que nos dicen que sirve para conquistar chicas, sirve para conquistar mujeres. Entonces, esa idea no argumentada empieza a ser repetida y empieza a generar algún tipo de discurso. Nosotros, desde el punto de vista racional, ¿no? Desde el punto de vista argumentativo, debemos saber distinguir entre una opinión, entre una afirmación que tiene sustento teórico, que tiene sustento argumentativo y del que no lo tiene. ¿Ya? Entonces, ahí parte la idea de trabajar con lo que sería esta suerte de lo que es el tema de los argumentos, ¿ya? Entonces, obviamente nos apoyamos con lo que sería la lingüística del texto, ya le hemos visto un poco hace un ratito, la retórica, que justamente recoge, ¿no? Esa información que los sofistas utilizaban para persuadir, la filosofía del lenguaje, que ya toma en consideración el hecho de tener en cuenta los límites que tiene el lenguaje para cada cosa. Si yo digo querer y amar, yo tengo dos opciones, ¿no? O querer y amar son lo mismo, o querer y amar son cosas diferentes, no contrarias, pero sí en función de intensidad hay una diferencia. Entonces, si yo digo querer, entiendo que quiero a alguien, pero si digo amar, entiendo que la intensidad del sentimiento es mayor. Entonces, nos damos cuenta de que al momento de enunciar un concepto, definimos algo, y miren la palabra definir, ¿no? La palabra definir tiene que ver con poner fin. Y al poner fin, estamos poniendo un límite con algo parecido, pero que no es igual. O sea, el perro y el lobo definitivamente se parecen. Pero cuando yo digo que el perro y el lobo no son lo mismo, nos damos cuenta que hay un límite en el cual la definición de perro y lobo no coincide. Entonces, esa suerte de poder definir claramente, ¿no? Esos espacios también son importantes para la argumentación, ¿no? No va a ser lo mismo, entonces yo tengo que seleccionar bien el tema de los elementos del lenguaje que van a concurrir. Y ahí, obviamente, también tenemos que comentar el lenguaje no verbal, ¿no? También como un elemento de análisis, ¿no? Que también es importante. Y también toma en cuenta lo que sería la lógica formal. Como les digo, ¿no? No es que sea enemigo de la lógica formal, sino que encuentre en ella ciertas ciertas limitaciones que es justamente tener en consideración esas limitaciones para lograr realizar lo que sería un análisis de verdad, como los argumentos se presentan a la hora de trabajarse algún tipo de análisis del discurso o cuando cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear un discurso. ¿Ya? Entonces, esa sería un poco la introducción al tema, ¿no? Que es la argumentación. Hay diferentes formas de clasificar la argumentación. La argumentación puede ser clasificada según su forma. Y según su forma, encontramos que la argumentación puede ser inductiva o deductiva. Luego ya explicaremos en qué consiste un argumento inductivo y en qué consiste un argumento deductivo. Pero, según su forma, puede ser inductiva o deductiva. En el aspecto discursivo, también la argumentación puede estar en función de diferentes ámbitos.
Vamos a tener lo que puede ser una argumentación ligada, por ejemplo, a la ética. Podría haber una argumentación ligada a la vida cotidiana. Podría haber una argumentación ligada a la ciencia. Podría haber una argumentación ligada a la crítica literaria. Cada una de ellas va a tener exigencias diferentes. Por ejemplo, a la ciencia se le exige mucho más, ¿no? Porque detrás de la ciencia hay también una serie de decisiones que pueden afectar de mayor o menor manera al ser humano. Por ejemplo, pensemos, ¿no? En los medicamentos que tomamos. Nosotros generalmente no hacemos algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Si el médico nos dice, toma esto, a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Cómo se escribe esa palabra, ese medicamento, pero lo tomamos. Entonces, ¿por qué? Porque se asume de que ha habido a la construcción de ese medicamento una suerte de pruebas, ¿no? Que han permitido trabajarlo. Entonces, no le exigimos, ¿no? Sino que más bien confiamos en ella. Pero si hubiera que ese medicamento me va a beneficiar, debería uno estar en capacidad de hacerlo, ¿no? Por los componentes, la dosis, porque a veces uno piensa, ¿no? Y si tengo una gripe y tengo una pastilla, me recetan 3 pastillas cada 24 horas, ¿por qué no me tomo las 3 juntas? Y me curo en un día, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente hay una capacidad argumentativa detrás de cualquier situación que se exprese con diferentes niveles, ¿no? Y exigencias que puedan haber. Y también para lo que sería la lingüística del texto, ya lo que enfatiza lo que sería el tema de la propuesta de esto que estamos conversando, sería que la argumentación es un modo más del acto del habla. Aquí tendríamos que recordar un poco, ¿no? En lenguaje creo que se ve el tema de los actos del habla. Y cuando hablamos de los actos del habla, tiene que ver con las funciones o las motivaciones que nos obligan a decir algo, a hablar algo. Entonces, no tengo el habla en el sentido de decir, ¿no? Un acto de habla tiene que ver con informar. Un acto del habla tiene que ver con persuadir. Un acto del habla tiene que ver con expresar emociones. Y así también un acto del habla tiene que ver con argumentar. Entonces, es un acto del habla lo que se presenta cuando hacemos la argumentación desde el sentido de la lingüística del texto. ¿Ya? Esa sería la primera parte. Ahí damos una miradita de 5 segundos para pasar al siguiente tema. Ahora, si bien no hemos dicho que no hay un filósofo específicamente que haya propuesto estas temáticas para ser analizadas, lo que sí es que hay 2 autores que introdujeron bastante esta problemática y le dieron obviamente eh, su propio camino, personalidad, ¿no? Que son Perelman y Toulmin. Ya, Perelman y Toulmin. Perelman de manera separada. Ambos rechazaron la lógica formal, la lógica de Aristóteles, la lógica que habíamos visto la semana pasada cuando ustedes revisaban, ¿no? Los elementos de la lógica. Detrás de esa limitación de la lógica proponen, por un lado, la retórica y la filosofía del lenguaje. Perelman propone la retórica y Tolmin propone la filosofía del lenguaje como herramientas que nos van a permitir a poder entender mejor lo que es la argumentación. Obviamente Perelman, cuando se fija en la retórica, se inspira, ¿no? De alguna manera en los sofistas, porque como bien sabe, el sofista lo que quería era, más allá de los medios, el fin de poder persuadir o convencer a su interlocutor de que él dice la verdad, de que él tiene lo acertado. Entonces, va a utilizar una serie que, si bien es cierto, no están dirigidos a la razón, pueden ayudarnos a poder comprender de mejor manera el problema. Por ejemplo, a veces vemos que un candidato presidencial, ¿no? Porque los políticos, los abogados están muy vinculados, ¿no? Al uso de la retórica, ¿no? Fíjense, ¿no? Que de repente mencionan, ¿no? Juan es un niño que estudia en el colegio, ¿no? Está en 4º año. Juan, es un estudiante bueno, eh, y Juan está, pendiente de sus estudios y siempre disfruta con su familia, con su papá y su mamá, de días muy bonitos. Pero esa vida para Juan acabó porque el papá de Juan
ha sido víctima de la delincuencia y ha sido asesinado por unos sicarios. Entonces, obviamente, el hecho de un caso no representaría que la sociedad está, como se dice, en un peligro, porque sería un caso el que se está mencionando. Pero el hecho de recurrir a este caso emblemático, a este a todos, porque de repente todos tenemos a alguien que puede estar estudiando, todos tenemos un padre que de alguna manera tiene que ir a trabajar, ¿no? Que puede enfrentar problemas. Entonces nos emociona y nos vincula con lo que quiero decir. Entonces ya ese recurso retórico nos prepara para luego de repente esta persona quiere promover que se apruebe la pena de muerte para sicarios. Entonces, eh, de repente, en un afán extremo, Aristóteles diría, ¿no? ¿Y esto cómo lo formalizo? J, P, eso diría los cuantificadores. ¿Y eso cómo lo cuantifico? Cómo lo convierto en un lenguaje cuantificador? Entonces, como que no sería útil para ello. Pero en un análisis real, ¿no? De ese discurso, uno diría, oye, qué bueno que haya recurrido a ese ejemplo, porque con ese ejemplo conectó con la audiencia. Entonces, tenemos que analizar esas características de la retórica. Y en el caso de la filosofía del lenguaje, como decíamos, tener en cuenta, ¿no? El tema de trabajar, ¿no? Lo que podría ser el tema de, cuáles son las formas, los elementos que tienen que ver con los límites del lenguaje, la estructura del lenguaje, de tal manera que las definiciones sean lo más claras posibles en función del significante y el significado. ¿Ya? El significante y el significado tienen que coincidir. Entonces, en ese escenario es que nos presentan estos dos personajes, Perelman y Tolmín. Hay una miradita, si hay una pregunta la pueden hacer también. Siempre nos tomamos unos 10 segundos después de cada enunciado. Ya, continuamos entonces. La importancia. Cuando hablamos de la importancia, hacemos mención justamente a que la argumentación no es un tema que podríamos decir simplemente se va a tener en cuenta a la hora de planificar algún tipo de discurso espontáneo, sino que la importancia de la argumentación que se ha tenido es a lo largo de toda la humanidad. Por ejemplo, en este caso, ¿qué se destaca? Se destaca que todas las culturas humanas, que todas las culturas que han podido, que han existido, han tenido algún tipo de vinculación con lo que son los argumentos. De repente, en sus inicios, vinculados a temas que están más relacionados con los elementos de religiosos incluso, ¿no? Pero hasta en una situación de decir algo religioso estamos respondiendo al por qué. De repente sin evidencia científica, pero estamos respondiendo al por qué. Entonces, no sería extraño, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Pero también tenemos en cuenta el tema de que las culturas no han logrado especificar, ¿no? ¿Por qué es que se da de esa manera que un argumento pueda ser considerado mejor que otro? Cuando se enfrentan argumentos, los argumentos tienen de alguna manera algún tipo de necesidad, ¿no? De poderse comparar. Habrá gente que de repente está a favor del aborto, habrá gente que de repente está en contra del aborto, pero al margen de que si estás a favor o en contra, ¿no? Lo que sí importa es que tú tengas la capacidad de distinguir quién está argumentando mejor esos elementos. O sea, en ese sentido es que necesitamos, ¿no? Tener en consideración el tema de cuál será esa forma, ¿no? De considerar nuestra propuesta de estudio y poder considerar cuál podría ser un argumento más potente
y un argumento menos potente. Entonces, también eso es parte de lo que se pretende a trabajar, ¿no? Ahí vemos un poquito la importancia y si es una pregunta lo vemos. Listo, entonces. Ahora pasamos a lo que sería el concepto de argumentación. El concepto de argumentación tiene que ver con el hecho de darnos cuenta de que cuando trabajamos un concepto, como hemos dicho, requerimos, ¿no? De que sea establecido a partir de alguna situación que nos permita a nosotros poder eh, tener en cuenta lo siguiente. Primero, la argumentación es un acto comunicativo. Entonces, ya no está diciendo que la argumentación no está orientada a que yo me mire al espejo y diga, oye, qué guapo soy, oye, qué bonitos ojos tengo, oye, qué bonita boca, porque ahí no es un acto comunicativo. Ya, la comunicación ciertos elementos, por ejemplo, un emisor y un receptor. Entonces, cuando estudiamos lo que es el tema de la argumentación, tenemos que tener en cuenta los elementos de la comunicación presentes en ese discurso, ya, el acto comunicativo. Luego de ello tenemos en consideración como acto comunicativo, que es considerado también como algo interactivo. Es decir, que este acto comunicativo requiere que haya una respuesta. No hay comunicación si es que no hay una respuesta. En ese escenario, cuando se trabajan las respuestas, es que nosotros nos vemos en la necesidad de poder también ver si esa respuesta ha sido positiva o no ha sido positiva, si logré convencer al interlocutor de mis argumentos. Entonces, por ejemplo, ahí está el enfoque pragmático que vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, si de repente se durmió el oyente, si de repente el oyente se quedó en silencio, entonces tenemos de ver la respuesta que se tiene a esos estímulos que se han ido presentando, ¿ya? Y bueno, generalmente la argumentación surge cuando uno empieza a encontrar posibilidades diferentes de resolver un problema o atender algo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Lima es la capital del Perú, no creo que nadie levante la mano para oponerse, porque digamos de que es un hecho contrastable que Lima es la capital del Perú. No es una opinión, no es una valoración, es una información. Si yo digo en este momento es la 1 de la tarde, todo el mundo de repente verá, nadie va a decir, no, yo opino que no es la 1, porque también es una información que se está dando. Si yo dijera, por ejemplo, en la tarde tienes que hacer tu tarea, de repente ya empezaría uno a decir, no, pucha, pero no quiero, ¿no? Pero si es una orden, ustedes lo tomarían como una orden, ¿no? Una orden que está bien. Pero cuando ya hay una valoración, como por ejemplo yo les digo, ¿no? Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. Entonces uno va a responder, no, profesor, es otro equipo. O va a decir, ¿por qué dice usted que es el mejor equipo? O sea, ahí empieza la necesidad de argumentar, ¿no? Yo quien afirmo que es el mejor equipo y quien afirma, quien dice que no es el equipo. Entonces yo le daré argumentos, él me da argumentos y supuestamente después de la argumentación debería haber un momento en el cual ambos deberíamos coincidir, ¿no? Porque si estamos razonando, estamos utilizando un razonamiento conjunto, deberíamos llegar a un consenso de quién es el mejor equipo de Perú. Diremos de repente, vamos a considerar 5 criterios para definir quién es el mejor equipo. Vamos a definir quién tiene más campeonatos. Vamos a definir de repente quién tiene más campeonatos en los últimos 5 años. Una cosa es la historia, porque puede haber un equipo muy bueno, ¿no? En la década del 30, del 20, como por ejemplo Defensor Lima, Ciclista Lima, eran equipos muy buenos hace 100 años. Pero ya desaparecieron, entonces no podría ser el mejor equipo.
Entonces tenía que poner criterios, ¿no? ¿Quién tiene más campeonatos en los últimos 5 años? ¿Quién ha vendido más jugadores al extranjero, a equipos top? ¿Quién de repente ha tenido una mejor aceptación de la plantilla? Entonces voy viendo, ¿no? Ah, si este de aquí está aquí, este de aquí está aquí, este de aquí. Oh, no, pues, es el mejor equipo. Pero no me gusta porque yo no soy ese equipo. Pero lo dicen los argumentos que estamos utilizando, ¿no? Entonces tendría que, caballero, nomás, así no me guste, así no sea hincha de ese equipo, tener que aceptar, ¿no? Esa postura porque la razón me acompañaría a poder ver que si estos criterios son los que van a determinar quién es el mejor equipo, y yo ya respondí a los criterios, ya debería saber quién es el mejor equipo. Y eso con todo, ¿no? En este momento yo no sé si apoyar o no apoyar la pena de muerte. Entonces tendríamos que ver los argumentos a favor de la pena y a partir de ello ver cuáles son los argumentos que se sustentan en más racionalidades para poder decir, oye, sí, ¿no? Esto está bien, ¿no? Esto es. Y así con cualquier cosa, ¿no? La legalización de la marihuana, de repente por ahí, el aborto, de repente la eutanasia, ¿no? Son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de poder trabajar, ¿ya? Ese sería el concepto, ¿no? De argumentación. Una miradita, sea una pregunta para pasar al siguiente punto. Vamos a pasar entonces ahora a lo que son los tipos de argumentos. Habíamos dicho hace un rato, ¿no? Que cuando hablamos de argumentos también podemos distinguirlo de diferente manera. Entonces, en esta primera parte vamos a distinguir los tipos de argumento según la pragmática de argumentación o, si no, o según lo que sería el discurso argumentativo. Es decir, cuando uno estudia los argumentos según su forma, según la forma como se han presentado, encontramos argumentos de dos tipos. Encontramos los argumentos deductivos e inductivos. La palabra deducción e inducción ustedes la conocen. No es la primera que se han encontrado con ellas, así que por ahí no hay ningún problema. Es más, cuando hablamos de Hegel, hablábamos de que era un sistema deductivo. Entonces, no habría mucho que no tener que la palabra. La palabra deducción nos dice que una premisa general, o mejor dicho, ¿no? Esa premisa general que de alguna manera tiene lo que serían las características de verdaderas, transmite a la conclusión la verdad. Ya es decir, si yo tengo una afirmación y esa afirmación incluye al general, a muchas personas, a las personas en general, cuando yo tome casos particulares vinculadas con esa afirmación particular va a mantener la verdad de la información general. Vamos a poner el ejemplo porque es más sencillo entenderlo con el ejemplo. Dice, ¿no? Quien comete el delito de extorsión simple debe ser condenado a una pena de prisión de 10 años, mínimo de 15 años. Eso es algo general, ¿no? Quien comete. Puede ser todo ser humano que comete esa falta, va a tener esa sanción. Y luego nos dice, ¿no? X, que podría ser Juan. Juan ha cometido extorsión simple. Por lo tanto, Juan debe ser condenado a una pena de prisión de 10 a 15 años. ¿Qué quiere decirnos eso? Quiere decirnos de que Juan está incluido en ese conjunto, ¿no? De los que han cometido extorsión simple. Y al estar en ese conjunto, solamente les corresponde entre 10 y 15 años. Puede ser 10, puede ser 12, puede ser 14, puede ser 15. Ese es el rango. No puede haber alguien que sea sancionado por eso simple de 18 años de cárcel o 20 años, porque estaría fuera del conjunto.
Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando hablamos de los argumentos deductivos. ¿Ya? Entonces, eso es necesario de poder hacerlo a esta situación que se presenta, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? En esos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿no? Y hay una palabra clave que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los argumentos deductivos. La palabra clave es que la conclusión es necesaria. ¿Qué quiere decir que la conclusión sea necesaria? Que necesariamente se va a producir, si las premisas tienen esa característica, la conclusión necesariamente va a compartir la propiedad de la premisa. No puede ser aislado, es necesario. ¿Ya? En cambio, los inductivos, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Es decir, sí es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Lo que podemos decir es que si las premisas son verdaderas, entonces solamente también sea verdadera. Para contextualizar un poco esto, vamos a partir de lo que sería el tema de una inducción general en la realidad, ¿no? Yo en mi vida habré visto 10 ratas, 10 roedores, ¿no? 10 ratas, ¿no? La primera que vi era gris. La segunda que vi era gris. La tercera que vi, gris. Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, gris. Entonces, es muy probable que la rata número 11 que yo vea también sea gris, pero cabe la posibilidad que no lo sea. No es necesaria esa afirmación, porque yo estoy partiendo de casos particulares. Y de repente la rata 11 que vea es blanca, o de repente es marrón, o de repente es negra, o de repente es rubia, que sabemos que solamente que yo no las he visto. Entonces, ahí solamente la conclusión que se presente tiene carácter de probable. Solamente puede ser probable. Ejemplo, según un estudio llevado a cabo por la Oficina Central de Admisión de la UNS, en una muestra con 5% de margen de error, a eso, margen de error, en los últimos 3 años, los ingresantes a la universidad por el CEPRE han tenido al término del primer año de universidad un rendimiento académico superior a la media. Luisa ingresó a la UMS por el CEPRE. Luego, Luisa tendrá al término de su primer año de estudios un rendimiento superior a la media. ¿Esto es posible que pase o no es posible que pase? De repente, Luisa cumple con lo que sería la expectativa que se tiene, esta característica, o de repente Luisa no lo logra. Entonces, por eso decíamos que la conclusión solamente es probable. No es algo que podamos decir que se vaya a realizar sí o sí. ¿Ya? Esos serían los argumentos inductivos. Terminamos este punto y hacemos también el minuto de asimilación. Miren, la diferencia expresada es muy sencilla, ¿no? En el caso de las deducciones es necesario. En una deducción es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero en el segundo ejemplo, no deductivo, es inductivo, sí que podría darse que las premisas sean verdaderas, pero no la conclusión. ¿Ya? Entonces, esta característica de necesidad y probabilidad es lo que distingue lo que sería un argumento deductivo y un argumento. Si lo queremos ver de manera visual, acá tenemos un pequeño gráfico donde nos dice, ¿no? Las premisas verdaderas generan una conclusión verdadera. Las premisas verdaderas no necesariamente conducen a una conclusión verdadera, sino de que la conclusión va a ser indeterminada. En el caso del deductivo, la conclusión es necesaria. En el caso del inductivo, la conclusión solamente es probable. ¿Ya? Un minutito para poder ahí afinar, ¿no? El tema de los conceptos que estamos viendo de necesidad, probabilidad, inductivo, deductivo.
el tema de la relación de conclusión con premisas, y a partir de ello podamos trabajar esos puntos. Eso también es importante tener en consideración. Ya, entonces pasamos a lo que sería el tema de un siguiente punto. ¿Cómo se analizan los argumentos? Hay muchas formas de analizar los argumentos. En este caso vamos a analizarlo a partir de su estructura. Un argumento tiene una estructura, ¿no? Tiene unas partes. Así como de repente la oración tiene artículos, tiene sustantivos, tiene verbos, tiene adjetivos, tiene objetos directos, indirectos, circunstanciales. Son estructuras. Entonces, si yo quiero analizar una estructura, tengo que ver, puedo analizar las partes, ¿no? A ver cómo si las partes de manera particular están funcionando bien y luego si las partes de manera conjunta están funcionando bien. De esa manera vamos a poder complementar lo que es en función de las partes que se puedan tener en consideración. Entonces, en el caso de los argumentos lo que tienen son premisas, conclusiones, indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Esas son las partes que tiene lo que sería el tema de los argumentos. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, entonces estábamos diciendo que cuando hablamos de la premisa, hablamos justamente de que son las razones o enunciados que directamente puede haber más de una premisa. Es decir, no son los enunciados que van a sostener lo que afirmamos. La conclusión entonces, ¿qué sería? Es el enunciado que se induce o infiere de la premisa. O sea, si yo he argumentado de manera positiva sobre algo, pues esas serie de afirmaciones me van a llevar a plantear una conclusión. Esa conclusión se tiene que derivar de lo que se ha dicho al momento de plantear las premisas. Cuando hablamos de los indicadores de premisas, estamos hablando de que dentro del texto vamos a tener en consideración que las premisas van a tener algún tipo de conexión entre ellas. No escribimos con puro punto seguido. La universidad queda en Cercado de Lima, punto seguido. La universidad es una universidad grande. No, pues no, sino que lo que hacemos es utilizar conectores, indicadores de premisa, de darnos ideas de añadidura, de adición, o puede darnos ideas de contraste. Si yo utilizo, por ejemplo, el y, si yo utilizo, por ejemplo, el además, el también, voy a decir que estoy añadiendo elementos a una suerte de enunciados complementarios. Pero si yo utilizo el no obstante, ya no estoy llegando a ellos, sino que lo que estoy haciendo es más bien mostrar desde una perspectiva de las cosas que estamos haciendo, mostrando lo que conocemos como una contradicción. No obstante, hizo sus tareas, desaprobó el curso. Entonces, no es una adición, ¿no? Sino que más bien hay una suerte de elemento que contrapone y que genera de alguna manera un resultado. De igual manera, el ya que, el puesto que, la causa de, ocupan, ¿no? Un lugar importante en saber si las ideas están presentándose de manera positiva o de manera negativa. Si están presentándose para reafirmar algo o se están presentando para cuestionar algo. Así que el análisis de los indicadores de premisas es muy importante para un análisis de la argumentación. Y también los indicadores de conclusión, que nos van a marcar
cuándo es que se llega a ya sostener una tesis, una respuesta, una verdadera conclusión, ¿no? Entonces, ahí donde aparece el por lo tanto, el luego, el entonces, para poder marcar esos elementos, ¿ya? Eso también sería importante tener en cuenta. Una miradita está ahí de unos segundos para pasar al siguiente punto. Ya, pasaremos entonces a otro punto más para viendo los elementos asociados a la argumentación, ¿no? Aquí hay unos ejemplos. Hay ejemplos en los que puede haber una premisa. Por ejemplo, hoy es lunes, por lo tanto mañana será martes. Ahí distinguimos una premisa que hoy es lunes, un, un indicador de conclusión que es por lo tanto, y tenemos una conclusión que mañana será martes. Entonces ahí tenemos sencillamente establecido cómo sería la construcción de un argumento de una sola premisa. Ahora, en el caso de la segunda ejemplo, sería, ¿no? La señora Clotilde envenena animales callejeros. La señora Clotilde es una persona cruel, ya que quien envenena animales callejeros es cruel. Miren, ¿no? Acá tenemos ya dos premisas y una conclusión, pero también nos muestra algo interesante, ¿no? Porque si tenemos que detectar cuál es la conclusión de este ejemplo, la conclusión no está al final. Y el indicador ya que nos estaría marcando que esa también es una premisa. Porque en realidad, si habláramos de una estructura basada en el elemento general particular de la conclusión, diríamos, ¿no? Quien envenena animales callejeros es cruel, una generalidad, ¿no? Luego, una mención particular. La señora Clotilde envenena animales callejeros. ¿Cuál sería la conclusión? La señora Clotilde es una persona cruel. Entonces vemos, ¿no? Que la distribución mediante lo que se podría decir se tiene para poder reconocer lo que sería premisa y conclusión, no necesariamente es la ubicación dentro del texto, sino es tener en cuenta los indicadores de textuales, tener en cuenta también cuál es la estructura que tiene todo el enunciado. Ahí tenemos en cuenta eso para poder revisar, ¿ya? Lo que se conoce como los entimemas. Es un entimema. Bueno, de repente, los entimemas surgen como una suerte de evitar que se empiece a dar discursos o argumentos que sean muy, muy acartonados, muy, mecánicos en su construcción. Entonces, un entimema nos da pase a que pueden haber razonamientos válidos, pero que tengan una premisa o una conclusión tácita, tácita, ¿no? Que tengan una premisa o una conclusión tácita, de tal manera de que el hecho de que no se presente de manera específica esa premisa o de conclusión no invalida el razonamiento, ¿ya? Es decir, que hay que tener en cuenta esos elementos para poder ver y poder reconocer cuál sería la
premisa o conclusión tácita. Tenemos tres ejemplos. Un primer ejemplo que nos dice, miren, ¿no? En todas las repúblicas, el presidente es el jefe de Estado. Ahí tenemos una oración, un enunciado general, ¿no? Porque estamos hablando de todas las repúblicas. Luego dice, y Perú es una república. Ahí tenemos un enunciado particular, ¿no? Perú, uno de los países, es una república. Pero no está la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? En Perú, el presidente es el jefe de Estado. Entonces, no porque no aparezca esa conclusión, se va a invalidar el razonamiento. Simplemente vamos a reconocer este razonamiento como un entimen. Segundo, en otras ocasiones pueden faltar una premisa, mejor dicho, estaría implícita. España es una monarquía. Por lo tanto, en España el monarca es el jefe de Estado. Acá empezamos con un enunciado particular, porque estamos hablando solamente de España. Y luego hablamos de una característica de ese monarca como jefe de Estado. Entonces yo podría asumir que en una monarquía el monarca es el jefe de Estado. Esa premisa, en una monarquía, perdón, el monarca es el jefe de Estado, estaría también implícita. Y tercero, la señora Clotilde envenena animales callejeros. Por lo tanto, también una conclusión, la señora Clotilde es cruel. ¿Ya? Quien envenena animales callejeros es cruel. Entonces, un entimema que es un razonamiento que no por carecer de una premisa o una conclusión explícita, no convierte el razonamiento como inválido, sino que mantiene su fuerza, solamente que se tiene que reconocer esa ausencia de ese elemento. ¿Ya? Sería el entimema. Un minuto para ver este punto y pasamos al siguiente. Ahora pasamos a la defensa de una tesis mediante una justificación racional. Bueno, aquí no necesariamente nos referimos al documento que ustedes tienen que elaborar cuando acaben la universidad, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo a lo que sería el tema de una suerte de análisis de cómo se presenta esta suerte de elementos que están relacionados con, primero, una afirmación. Y sobre esa afirmación damos una serie de argumentos y sobre esa serie de argumentos que damos, luego tenemos que tener en cuenta el tema de cómo es que reafirmamos lo que habíamos dado como una afirmación previa. ¿Ya? Entonces, hay una colección de premisas que apoyan sistemáticamente una conclusión. Las premisas proporcionan la evidencia que respaldan la conclusión.
Entonces, siempre se empieza con un acto de conclusión. Luego, una posiciones a favor de la conclusión. Y por último, una declaración explícita o implícita o palabra clave que indica que la conclusión sigue de las premisas o que las premisas apoyan la conclusión, los indicadores. Vamos a poner un ejemplo y luego explicamos un poquito más a profundidad. La oposición a la investigación embrionaria es miope y terca. Ahí hay un calificativo. Ahí no estábamos preguntándonos si la oposición a la investigación embrionaria es buena o es mala. No estamos diciendo, vamos a averiguar, sino que aquí hay un calificativo de miope y terca. Y asumimos de que los calificativos de miope y terca son calificativos negativos. Son calificativos que no queremos que sean expresados hacia nosotros, hacia lo que se hace. Entonces, sigue lo que sería la argumentación a favor o en contra, en este caso a favor de ese argumento, de esa conclusión. Los fetos están siendo abortados, les guste o no a los conservadores. Después del aborto, los embriones literalmente son arrojados a la basura, cuando podrían usarse en investigaciones médicas que salvarían vidas. Se ha convertido en un asunto de creencias personales y religiosas. Muchas vidas podrían salvarse y mejorarse enormemente si solo se permitiera usar embriones que de otro modo se arrojarían a la basura. ¿No? Miren, ¿no? Miren cómo aparece esta suerte de argumentos a favor de esta postura. Entonces, si analizáramos la estructura de esta tesis, diríamos, ¿no? Premisa. Hay fetos que de todos modos estarían siendo abortados. Eso estaría por acá, ¿no? El hecho es que los fetos están siendo abortados. Esa es la premisa, ¿no? Hay una segunda premisa que nos dice también que las vidas podrían salvarse si se permitiera el uso de embriones. Y la otra idea es que también se arrojarían a la basura. Se arrojarían a la basura. Los embriones son arrojados a la basura. Ya, entonces ahí que vemos justamente que hay premisas que van a sustentar esta oposición a la investigación embrionaria. Y también tenemos esta suerte de indicadores de inferencia, no aparecen indicadores de inferencia, no aparece el ya que, no aparece por lo tanto, aparece en conclusión, pero eso no quita que el argumento sea, digamos, válido. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La posición conservadora de la investigación embrionaria es 5 segundos para poder, no, muy poquito, para poder ver ese tema de la tesis y pasamos a la refutación de un argumento. Pasamos entonces a lo que sería la refutación de un argumento. Ya que los argumentos son válidos cuando la conclusión se deduce de las premisas proporcionadas, ahí es cuando son válidos, ¿no? La refutación de un argumento consiste justamente en mostrar que dicha conclusión no se sigue o no se infiere de las premisas ofrecidas. Es detectar, ¿no? Algún tipo de marca, de elemento que nos diga, oye, si bien es cierto, presentas enunciados, esos enunciados no necesariamente están respaldando tu conclusión. Y ahí aparece lo que ya vieron ustedes la semana pasada, la posibilidad
que dentro de esos argumentos se hayan colado las falacias, sean las de atingencia o sean las de ambigüedad. Porque si se cuelan, si se colan, si se presentan esas falacias, es lo que generaría sería de que ya ese argumento no sería útil para poder sostener ese. Vamos a ver un ejemplo de refutación. Las extorsiones inician cuando a una persona le llega un mensaje extorsivo, sea mediante mensaje electrónico, por ejemplo WhatsApp, o físico, por ejemplo una nota extorsiva. Entonces, para no ser extorsionados, no abramos los mensajes o notas extorsivas de WhatsApp. Nos viene a la mente, ¿no? Una situación real. Pero aquí lo que estamos rescatando es que es alguien que podría decir, esa es la solución para el tema de las extorsiones. Pero luego aparece la reputación, que se da cuenta que si bien es cierto, ahí inician las extorsiones en el mensaje que se deja, el hacer o el generar no revisarlo no te quita esa situación de extorsión. Quien sostiene lo anterior confunde la causa con su manifestación o efecto. El no leer los mensajes extorsivos no hará que no nos extorsionen. Los mensajes son solo expresiones de amenazas, efecto, pero con ellas o sin ellas ya somos objeto de extorsión o causa. Eso también es importante. ¿Y qué será entonces la contraargumentación? La contraargumentación es un argumento utilizado a modo de respuesta frente a uno previo. Esa es una contraargumentación. Es un razonamiento que resulta opuesto. Suele decirse que un contraargumento es una réplica o una refutación. Al argumento anterior se le opone un nuevo argumento que permite esgrimir una razón contraria. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que también hay que tener en cuenta de que hay temas que pueden tener como respuesta una contraargumentación. Entonces también tenemos que estar preparados para eso. Poner en este caso, ¿no? Que bueno, ¿no? Lo ponemos como ejemplo, pero que estoy casi seguro que el 100% de los participantes en la sala tienen una posición al respecto, ¿no? Es el caso de los terraplanistas. Tomemos el caso de las discusiones entre los miembros del movimiento terraplanista, quienes sostienen que la Tierra es plana, y los integrantes de la comunidad científica, que aseguran que el planeta es esférico. Los terraplanistas argumentan que la Tierra es una superficie plana que flota en el espacio, con la Luna y el Sol moviéndose en torno a ella. La ciencia, en cambio, presenta como contraargumento las evidencias de las imágenes satelitales y los fundamentos de la ley de gravedad para rechazar esa creencia. Y también el llamado péndulo de Foucault, que demuestra que la Tierra gira sobre su propio eje. Entonces acá encontramos una serie de que en el caso de los terraplanistas solamente llegan a sostener, porque no es lo mismo sostener algo que argumentar en función de algo. Entonces, la presencia de los argumentos del lado de los terraplanistas muestran, ¿no? Que hay ciertas evidencias que les dan la razón, que generan, ¿no? Esa suerte de poder realmente saber que lo que ocurre realmente es que la Tierra es esférica, ¿no?
En la argumentación científica ya hay ciertas demandas mayores. O sea, la argumentación científica ya te da ciertas reglas adicionales. No basta solamente con decir, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el tema de los que hemos estado viendo hasta ahora, sino que te añade ciertos elementos. Por ejemplo, en la investigación científica siempre tiene que haber evidencia empírica. Por eso es que decimos que no puede hablarse en ciencia de Dios, porque si quisiéramos hablar de ciencia, preguntaríamos, ¿y dónde está Dios? ¿Está en la Tierra? ¿Está en Plutón? ¿Está en el Sol? ¿Está en la galaxia tal? ¿Está en el asteroide tal? No podemos tener una evidencia empírica que está ahí, entonces no podemos hablar de él. No podemos hablar del alma. ¿Dónde está el alma? ¿Cuánto pesa el alma? ¿Qué color tiene el alma? Pues no hay eso. Entonces también encontraríamos de que no se presentaría esa situación para poder hablar de ello. Entonces se le exige evidencia empírica. Tú afirmas algo, demuéstralo. No lo quiero demostrar, entonces no va a ser ciencia. Segundo, el propósito de la investigación científica, mejor dicho, el propósito de los argumentos en la investigación científica tienen que ver con descripciones, con correlaciones, con explicaciones y con predicciones. Por ejemplo, de repente yo muestro un pulmón bajo los efectos del cigarrillo y les digo, ¿no? Chicos, miren este pulmón es el resultado de una vida en la cual el paciente ha fumado durante toda su vida. Entonces yo voy a poder escribir, ¿no? Oye, este pulmón está más oscuro en esta parte, está más arrugado, tiene estas manchas, este otro pulmón está rojito. Ah, mira, ¿no? Entonces estoy describiendo. También puedo correlacionar. De repente yo encuentro que a mayor consumo de calorías, a mayor consumo de carbohidratos, aumenta el peso. Entonces, yo no estoy comiendo peso, ¿no? Pero hay una relación directa entre mayor consumo de calorías y mayor peso. O de repente, a mayor consumo de videojuegos, menor capacidad expresiva. De igual manera, la relación entre los elementos. Eso es correlacionar, ¿no? Luego viene el tema de la explicación, que tiene que ver con el tema de explicar cuando hacemos referencia a que estamos buscando las causas. Si yo digo de repente, ¿no? El agua se evapora por efecto del calor atmosférico. Entonces yo no estoy diciendo que el agua se evaporó de una manera instantánea o por efecto de magia o un milagro, sino que es efecto de la temperatura atmosférica. Entonces, ¿yo qué haré? Pues, pondré ejemplos, ¿no? Pondré casos para poder respaldarlo y presentar que eso ocurre. Y por último, la predicción. La predicción ya es cuando somos capaces de poder decir esto va a ocurrir así, de esta manera. Y por último, cuando hablamos de la investigación científica, debemos estar considerando normas metodológicas, ¿ya? Que resulten apropiados a cada disciplina. No le voy a exigir lo mismo que a la sociología. No le voy a exigir lo mismo a la química que a la física. Cada ciencia tiene sus propias normas metodológicas que harían y conducirían a que la respuesta de lo que estamos afirmando tenga esa característica de ser realmente válida. ¿Ya? Un minuto para poder ver estos puntos y pasar a lo que sería. No, bueno, vamos a terminar con esto en todo caso. En el proceso de argumentación científica debe considerarse el tema de la hipótesis. ¿Ya? Es decir, ¿no? Cuando hablamos de una hipótesis, hablamos de una posible respuesta que asumimos es lo que debe ocurrir. Los estudios de sociología de la ciencia sugieren que la argumentación científica es a menudo como un debate en diferentes científicos tratan de ganarse las personas para su punto de vista y debilitar puntos de vista opuestos, con evidencia y argumentos racionales. La importancia está en que haya evidencias y argumentos racionales. No siempre es como un debate entre partes opuestas. También está la comunidad científica general dentro de un campo que hace juicios de una manera acumulativa
y aplica criterios reconocidos por la propia comunidad. Recordar que la cantidad de consenso puede aumentar o disminuir con el tiempo. Encontramos esto, por ejemplo, en el discurso sobre el cambio climático. Inicialmente hubo cierto debate sobre el rol de la actividad humana en el cambio climático, pero mientras más evidencia se encontraba, la visión científica general del cambio climático cambió hacia el respaldo de realidad de causa antrópica. Es decir, la actividad humana es la principal causa del cambio climático. Entonces, ahí es acumulativo, ¿no? Entonces, podemos de repente en este momento tener una serie de evidencias que poco a poco se van fortaleciendo para poder tener una cuestión de generar el tema de un conocimiento en la investigación científica. Ahí sí hacemos un minuto de pausa para tener en cuenta eso y pasar a los enfoques de razonamiento. Pasamos entonces a lo que sería, ¿ya? Son tres enfoques, el formal, el material y el pragmático. Cuando hablamos del formal, es lo que ustedes estaban revisando la semana pasada cuando hablábamos de la lógica, ¿no? Es decir, es un razonamiento que vamos a analizar sin ingresar a la verdad o falsedad de los enunciados. Es decir, solamente vamos a tener en consideración si las premisas generan de ellas la derivación de la conclusión, ¿ya? La verdad de lo que se afirme va a tener relación con lo que es las reglas de la inferencia. Prima la cuestión lógica. Y el problema de la interpretación gravita en torno a si a partir de determinadas premisas puede lógicamente derivarse la conclusión alcanzada. Es exactamente eso. A través de específicas reglas de inferencia que constituyen los criterios de corrección del argumento. Entonces, cuando tenemos, ¿no? Si va, entonces me canso y tengo como conclusión el tema de bailo, perdón, tengo como otra premisa de bailo. Entonces se produce por necesidad automáticamente que me canso. Ahí es donde encontramos esa suerte de afirmar el tema que va a ser importante solamente que se produzca esa relación, más no nos va a importar si es que los enunciados que estaban presentes tenían la característica de ser verdaderos o falsos. Eso no es lo importante para este tipo de enunciados. Lo importante es saber si es que hay una consideración de partir de las premisas para llegar a la conclusión de manera lógica. El enfoque material, en cambio, sí ya empieza a revisar lo que sería el tema de
¿Qué hace que estos enunciados que estamos afirmando sean verdaderos o falsos? Tiene un carácter puramente, cual los hechos o las normas de lo que se debe hacer y que se puede verificar, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene el tema de que hay que buscar que haya plausibilidad en los argumentos. Por ejemplo, se concluye que el límite de velocidad debería ser de 20 kilómetros por hora y no el actual de 30 kilómetros por hora durante las horas de entrada y salida de los colegios, puesto que los estudios de seguridad vial demuestran que a 30 kilómetros por hora la probabilidad de que un niño atropellado sobreviva es de 50%, mientras que a 20 kilómetros por hora esa probabilidad aumenta al 90%. Además, la seguridad e integridad física de los menores es el valor prioritario en un entorno escolar, incluso por encima de la fluidez del tráfico. Entonces, estas afirmaciones que se dan en torno al límite de velocidad en zonas aledañas a colegios puede ser contrastado. Y en esa contrastación encontraremos, ¿no?, cuáles son los mecanismos que nos van a guiar a poder afirmar realmente que se dé esa característica. Y el último, el enfoque pragmático, es el que considera al razonamiento simplemente como un tipo de actividad. Cuando hablamos de un tipo de actividad, hablamos justamente de que lo importante está en saber si lo que se ha propuesto se ha logrado o no se ha logrado. Es decir, la eficacia del discurso, ¿ya? Es decir, que realmente hayamos logrado, en base a lo que hemos planificado, poder hacer un discurso eficaz que sea creíble. En el enfoque pragmático busca lograr la interacción del intérprete o el acuerdo con el auditor. Se respetan ciertas reglas, es una actividad final dirigida a los antes mencionados, se trata de actividades individuales, ¿ya? La persuasión, el convencimiento, el acuerdo y el consenso son los objetos finales que se persigue con la misma. Vamos a poner el ejemplo. La instalación de una cámara de seguridad en el condominio. Un vecino sumamente preocupado por la ola de inseguridad ciudadana convoca a la Junta de Vecinos para obtener la aprobación y el financiamiento de los demás residentes para instalar 4 cámaras de seguridad, una en cada lado, una al frente y otra al interior del condominio, que además graban audio y video y los mantenga archivados por 72 horas en la nube. El fin es lograr el acuerdo y el consenso. El vecino inicia el discurso mostrando las noticias locales sobre robos frecuentes en edificios y casas de la zona. Argumentan que nuestra seguridad está en riesgo y que es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad de sus familias. Técnica pragmática. En lugar de presentar fríos datos estadísticos, apela a robos en la zona para suscitar preocupación en las personas. Luego apela al valor fundamental de la familia para persuadir al auditorio. No son falacias, pues ambas razones son correctas. La argumentación se considera correcta si logra que los vecinos aprueben la propuesta. Ese sería el enfoque pragmático. Lograr convencer que en base a la estructura que ha hecho de argumentación, se consigue el objetivo planificado. ¿Ya? Veamos el glosario y luego damos unos minutos para poder resolver los ejercicios y luego lo resolvemos de manera conjunta. Acto de habla, término de la filosofía del lenguaje planteado por Austin y teorizado ampliamente por Searle. Es la mínima unidad de la comunicación oral del lenguaje natural, de que la escritura es un complemento visual. Y una serie de es un acto global del habla, según el programático holandés Van Dijk. ¿Qué quiere decir? Que el acto del habla es justamente esa necesidad que tenemos de poder expresar sentimientos, emociones, ideas a través de un lenguaje. Inducción, inferencia no conclusiva, esto es, la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. Se diferencia de la inducción matemática. Inferencia, ¿hay una pregunta? Profesor, una pregunta.
Sí, te escucho. ¿En qué se diferencia el enfoque materialista con el pragmático? Allá. El materialista se basa en hechos también, pero el materialista está comprometido con que lo que vaya a afirmar pueda ir incluso en contra de lo que yo pienso. En cambio, el pragmático está decidido a que prime la intención del... Si yo quiero lograr que ustedes a partir de mañana crean que es positivo el aborto, yo usaré recursos para convencerlos del aborto. Por eso en el ejemplo que mostraban decía que a veces en los ejemplos vemos que ponen un video, ¿no? De un niño, de un feto, mejor dicho, de aproximadamente 5 meses, 6 meses, donde en esos fetos ya se ve los ojitos, ya se ve una fisionomía parecida a la de un bebé, pero es porque tiene 4 o 5 meses. Ese feto al mes no es igual. Si yo viera esa imagen al mes, se vería simplemente como si fueran ciertas células moviéndose. Pero, ¿qué causa más impacto? Causa más impacto mostrar imágenes de un feto cada vez más cercano al nacimiento, porque va a aparecer más una persona. Mientras menos cercano al nacimiento sea, va a aparecer más una célula. Entonces, la elección que yo tengo para convencerlos es de tomar ese el hecho de convencerlos. Yo utilizo los argumentos para poder convencerlos. No es que mienta, sino que selecciono de alguna manera, de acuerdo al auditorio, qué debo hacer para poder convencerlos de este punto. En cambio, el materialista también se basa en hechos, pero que no tienen un compromiso necesariamente con la persuasión, sino que se va a basar en el tema de manifestar lo que ocurre desde las características o propiedades que ocurren en la realidad. La diferencia sería entonces, para ponerlo de manera muy clara, es que en el pragmático interesa el resultado. ¿Logré o no logré convencerlos? Eso es lo que importa. Entonces los argumentos fueron efectivos. En el materialista no. Materialista lo que importa es el tema de que haya la posibilidad de poder contrastar lo que afirma esa postura de lo que hemos afirmado. El lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente definidos. Cuando ya nos ponen reglas, ¿no? Lo que no nos gusta, ¿no? O dicen que después de la M hay B grande, ¿no? Nos dice que antes de tal, consonante tiene que haber tal consonante, ¿no? O sea, nos ponen reglas, ¿no? Ese es el lenguaje formal. La premisa es un enunciado que sirve de base para deducir una conclusión y la persuasión es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea, de una idea ingrata, una actitud o una acción mediante significados racionales y simbólicos, aunque no siempre lógicos. Ya, entonces aquí, por ejemplo, aquí interesa lo simbólico, ¿no? Lo simbólico que decíamos, por ejemplo, cuando hablamos de desodorante como símbolo de conquista, ¿no? Ahí buscamos la persuasión. ¿Ya? Ah, bueno. Un último concepto, entimema, es un argumento igual al silogismo, pero abreviado. Cuenta con solo dos proposiciones, ya que la tercera premisa está implícita, sobreentendida y presupuestada o faltante. ¿Ya? Que estaríamos por aquí revisando. Ahora, bueno, vamos a dar 10 minutitos para que puedan resolver de manera autónoma los ejercicios. Vamos a ponerlo por acá por si acaso alguien vea. De 2 a 2 y 10, de 2 p.m. a 2:10 p.m. Resolvemos los ejercicios de manera autónoma y luego los resolvemos de manera conjunta. Siempre es bueno que, sobre todo en jornadas de 2 horas como esta, tengamos la posibilidad de ejercitarnos un poquito, ¿no? Y poder ver si realmente estamos coincidiendo con las respuestas que nos estamos señalando. Luego lo hacemos de manera conjunta.
¿Ya que preguntas? Y sobre todo, más allá de que podamos tener algunas dudas, realmente podamos inferir, ¿no? ¿Por dónde va la respuesta? A ver, el objeto de esta teoría, la argumentación, es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento. Miren, ¿no? Adhesión, técnicas para adhesión, ¿no? Para que una argumentación se desarrolle es necesario en efecto que se produzca una comunidad efectiva de personas. Hay que notar que la noción de auditorio es central en el argumento. Podemos definirlo como el conjunto de aquellos sobre los que quiere influir con su argumentación. Toda argumentación se desarrolla en función de un auditorio. ¿Ya? Definitivamente, cuando ya hablamos del tema de adhesión, hablamos del tema de persuasión. Y cuando hablamos del tema de persuasión, estaríamos vinculándonos con la alternativa número D, ¿no? Persuadir a un auditorio. No tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con leyes y principios, no tiene que ver con la estructura encadenada de proposiciones, sino que tiene que ver netamente con lo que es la persuasión del auditorio. Acá encontramos también, ¿no? Miren, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Toda persona nacida. Entonces, estamos hablando del conjunto general, ¿no? En el territorio de la República o es hija de ciudadanos nacionales o es hija de extranjeros. Si es hija de ciudadanos nacionales, o al menos uno lo es, adquiere automáticamente la nacionalidad por derecho de suelo, ius soli. Y si adquiere la nacionalidad, está... Pero si una persona es hija de extranjeros, aunque sus padres sean diplomáticos, el derecho de suelo aplica por encima de cualquier otro estatuto legal y consiguientemente también adquiere la nacionalidad y está sujeta a la Constitución. Por lo tanto, toda persona nacida en el territorio de la República está sujeta a la Constitución Nacional. Cuando hablamos justamente del todos y de la particularidad, nos encontramos con lo que decíamos que era un argumento deductivo. Pues la alternativa D es un tipo de argumentación deductiva. En su obra, Cómo hacer cosas con palabras, el filósofo John Austin reconoció tres dimensiones fundamentales en el empleo del lenguaje: actos locucionarios, el decir, actos ilocucionarios, lo que decimos cuando informamos, nos quejamos, amenazamos, arengamos, y actos perlocucionarios, la acción que provocamos en alguien al decirle algo. Miren, ¿no? La acción que provocamos en alguien al decirle algo. Si yo logro que alguien haga algo al decirle algo, estoy teniendo una persuasión sobre él. Estoy convenciéndolo. Por lo tanto, sería la alternativa E. ¿Ya? La alternativa E. La pregunta 3. Un equipo de biólogos dedicó una década a estudiar los patrones migratorios de las aves playeras a lo largo de la costa del Pacífico. Recopilaron datos extensos que incluyeron miles de mediciones de anillamiento, análisis genéticos de poblaciones en rastreo satelital de cientos de ejemplares. Analizaron la dieta de las aves a partir de muestras de excremento, observaron sus rutas de vuelo y registraron la temperatura del agua en sus zonas de alimentación. Esta vasta cantidad de evidencia, que abarcó comportamientos individuales y tendencias poblacionales en diversos puntos geográficos, los llevó a formular una teoría sobre los efectos del cambio climático en la biología de las aves. Dicha hipótesis general sostiene que el retraso en el deshielo ártico ha provocado un desfase temporal en el ciclo reproductivo de estas especies, poniendo en riesgo su supervivencia. Entonces,
cuando hablamos de una recopilación de datos extensos, cuando hablamos de lo que es cientos de ejemplares, nos estamos basando en lo que sería un razonamiento inductivo, ¿no? Un razonamiento inductivo, ¿no? Y obviamente aquí la premisa uno sería el anillamiento de trazo promedio de días en el inicio de la premigración. El análisis genético y de dieta mostró un aumento del estrés nutricional. La 3, el rastreo satelital confirmó que las aves llegaban a su destino reproductivo cuando el deshielo y la disponibilidad de alimentos ya había ocurrido. Y la conclusión, el retraso en el deshielo ártico debido al calentamiento global y el cambio climático ha provocado un desfase temporal en el ciclo reproductivo de las especies. Entonces ahí vemos cómo estas premisas generan esa conclusión. Ah, miren, acá hay un discurso de Martin Luther King. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Bueno, eso cheque es metafórico, ¿no? Ahí encontramos ya una pista, ¿no? No es que le haya dado un cheque con este monto, ¿no? Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. Entonces, libertad, seguridad y justicia, ¿no? Este es un extracto del discurso de Martin Luther King ante sus seguidores en su lucha por los derechos civiles en USA. Con respecto a la argumentación del discurso, es consistente señalar que está utilizando recursos retóricos, ¿no? Al decir estas metáforas, al decir estas expresiones, está trabajando de manera retórica, ¿no? 5. En el ámbito de la retórica pública y la persuasión, es común que los oradores empleen una forma de razonamiento abreviada, conocido como intimema, que se basa en el conocimiento compartido o las creencias de su audiencia. Este recurso profundamente estudiado por Aristóteles en su retórica se usa para lograr una mayor eficacia argumentativa y genera una sensación con el receptor. Es particularmente frecuente en debates políticos o publicitarios. Por ejemplo, en el siguiente mensaje publicitario. Usted merece lo mejor. Compre el coche Luminous. Es un intimema ya que falta una premisa, ¿no? Falta la premisa que une el valor, lo mejor, con el objeto. Le falta justamente esa premisa clave, ¿no? Esa es lo que estaría pendiente y por eso sería un intimema. La 6. Una consultora de moda explicó que tuvo mucho éxito con sus clientes luego de argumentarles lo siguiente. Una vez una mujer llamada Sara se puso en contacto conmigo porque tenía mucha dificultad para vestirse profesionalmente. Estaba casada y tenía 2 hijos. Como puedes imaginar, tenía una rutina súper agitada. Tenía una rutina súper agitada. Este, y no tenía mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no tenía mucho tiempo para pensar en qué ponerse. Sin embargo, su trabajo requería que se presentara con elegancia todos los días. Lo que hicimos fue crear un armario cápsula. Compramos algunas prendas sencillas y elegantes que se pueden combinar fácilmente para crear nuevos looks. De esta manera, no tenía que gastar mucho dinero comprando artículos nuevos y tampoco tiempo pensando en las combinaciones de prendas. La exitosa acción comunicativa de la consultora de modas radicó en haber utilizado un enfoque pragmático, ¿no? Hemos dicho que el pragmático se compromete principalmente con los resultados. Si esta consultora de moda logró hacer que la gente comprara, o mejor dicho, o se asistiera por ella, está teniendo un resultado pragmático. El cambio climático es un proceso natural que siempre ha formado parte de la historia de la Tierra, por lo que no hay que preocuparse. ¿Cómo va a estar produciendo un cambio climático si hace frío? Estas argumentaciones son algunas de las más escuchadas por aquellos que niegan que exista una crisis climática.
Sin embargo, el calentamiento global es un hecho sobre el que existe un sólido consenso científico. De hecho, el cambio climático es probablemente el reto más acuciante al que enfrenta la humanidad. La estructura argumentativa del texto responde a qué? Ya lo mencionamos, ¿no? Sería una contraargumentación, ¿ya? Ante esas personas que dicen, ¿no? Que no hay cambio climático porque hace frío, lo que nos dice justamente es el hecho de que hay sólidas pruebas científicas que afirman que sí lo hay. Y la última, la justificación racional es un procedimiento intelectual que busca dar razones a través de argumentos verificables. En el caso de una tesis, la justificación requiere una o más premisas y las conclusiones, sin embargo, es imprescindible establecer. ¿Ya? En el caso de una tesis, la justificación requiere una o más premisas y las conclusiones. Sin embargo, es imprescindible establecer. Las diversas falacias y refutaciones que hicieron la tesis, la inferencia, eso es lo que importa en una tesis, ¿no? Que las premisas den por resultado la conclusión. Que indica que la conclusión deriva de las premisas. Toda defensa racional está presumida de premisas y conclusiones, pero un elemento fundamental es la conexión lógica o inferencia entre las premisas y conclusiones. Ya sería esa la alternativa 8. Ya con eso cerraríamos este punto. ¿Habrá alguna consulta adicional? Entonces, la recomendación, sí, dinos, Disculpe, no, se escucha un poquito o interferencia, si puedes, disculpe la 8, ¿por qué no puede ser la D? Gade. Los problemas de la fundamentación inductiva y sus limitaciones. Bueno, mira, si vemos, en realidad esta pregunta tiene que ver más con la estructura. Habíamos hablado que había formas de analizar los argumentos, un análisis de las formas. Estamos hablando aquí de lo que sería el tema de la justificación racional de una tesis. Y ahí dijimos que había ciertos pasos, ¿no? Entonces decíamos de que para que una tesis sea correcta, tiene que haber una conexión entre premisas y conclusiones. No particularmente, no estaríamos en este caso, al hablar de esa temática de la tesis, hablando de las inducciones, ¿no? Y también no vemos en el caso un elemento particular que sumado, que sumado a otros elementos particulares, den como resultado un elemento general. No lo vemos, ¿no? Porque la D dice, no vemos que busca dar razones a través de argumentos verificables. Una tesis, la justificación requiere una o más premisas y conclusiones, pero no nos dice, ¿no? La premisa 1 es verdadera, la premisa 2 es verdadera, la premisa 3 es verdadera, entonces la premisa 4 no tiene que ser verdadera. Ese sería el inductivo, ¿no? El que hace. Y se adelanta a la siguiente, considerando que ha habido un suficiente número de acepciones. Entonces, ya con eso lo dejaríamos ahí, a menos que haya otra pregunta, si no, ya hasta la siguiente semana. Ya, Profe, cuídense, ¿sí? disculpe. Y en la 3, ¿por qué sería A ver, vamos la a ver. configura en un argumento inductivo? A ver, vamos a ver. 3, ¿no? Ya. Sí, sí, profe. Ya acá lo que vemos en primer lugar es que estamos diciendo, no estamos hablando necesariamente de Paloma 1, Paloma 2, Paloma 3, ¿no? Estamos hablando principalmente de lo que sería serie de hechos y sucesos que nos obligan a poder afirmar algo en función de la conclusión a la que llegan. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? La conclusión a la que llegan es que estos animales, de alguna manera, tienen un desfase reproductivo y está en riesgo de supervivencia. Este riesgo de supervivencia
se genera en base a ciertas situaciones que sumadas generarían eso. Ahora, ¿por qué sería inductivo? Porque no hay en ningún caso algún elemento que nos haga referencia a una posición general, ¿no? Dice, ¿no? Recopilaron datos extensos, analizaron la dieta, la cantidad de evidencia que abarcó comportamientos individuales y tendencias poblacionales en diversos puntos geográficos, los llevó a formar una teoría. La teoría viene después, lo general, que es la teoría sobre el cambio climático, viene después de haber analizado los hechos particulares. Cuando partimos de lo particular a lo general, sería el tema de inductivo. ¿Ya? Esa es la situación de lo individual a lo general, inductivo. Ya Ah, listo, ok, ok, jóvenes. profe. Gracias. Ya, muy buenas tardes con todos, buena semana para todos. Cuídense, hasta luego.